Abuelo recibe a premio aterrador en mercado. Alerta impactante sobre su nuera. El bullicioso mercado de San Felipe estaba en plena ebullición. Los colores vibrantes de las frutas y verduras eran un festín para los ojos. Don Manuel, un abuelo viudo, paseaba con su carrito de compras, disfrutando del aroma a pan recién horneado y el canto de los vendedores. Cada semana era un ritual, una danza de costumbres que le otorgaba paz en su vida. Pero hoy algo en el aire era diferente. Una sombra parecía cernirse sobre el lugar. Mientras elegía naranjas frescas, un hombre de aspecto desaliñado se le acercó. Su mirada era intensa, como si estuviera cargando un secreto que lo devoraba por dentro. Con voz baja y temblorosa, le susurró: «Don Manuel, hay algo oscuro rodeando a su nuera Laura». Las palabras resonaron como un eco aterrador. El abuelo, acostumbrado a sonrisas y agradables charlas, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El extraño continuó. Su tono se volvió más urgente. «No todo es lo que parece. Laura está inmersa en un mundo siniestro, buscando poder a través de prácticas que podrían acabar con su familia». Manuel apretó las naranjas, sintiendo como su corazón se aceleraba. ¿Era posible que la mujer que había ensalzado a su hijo, que siempre lo trató con dulzura, escondiese un lado oscuro? La atmósfera del mercado se transformó. El vozarrón de los vendedores se volvió un murmullo lejano. «Escuche, señor, esta no es una broma», insistió el extraño. «Una persona ha desaparecido y su esposo tiene dudas sobre ella. Hay un conflicto, un secreto que podría romper la familia en 1000 pedazos». Don Manuel sintió cómo su pecho se oprimía. La idea de confrontar a Laura lo aterrorizaba. ¿Y si el desconocido era un loco? ¿O peor aún, un manipulador? La rutina familiar que tanto valoraba empezó a tambalearse en su mente. La sonrisa de su nuera, su energía vibrante y su amor por la familia empezaron a desdibujarse como un paisaje oscuro. Manuel se sintió atrapado en una telaraña de dudas. ¿Debería dejar que todo fluyera como hasta ahora? ¿O intervenir para proteger a los suyos? Mientras continuaba en el mercado, la emoción lo atravesaba en oleadas. Las voces que antes lo tranquilizaban se convirtieron en ecos de advertencia. Decidió que lo mejor era investigar. Pero a medida que buscaba, surgieron nuevas preguntas. ¿Y si el extraño realmente tenía razón? ¿O era él mismo quien se estaba dejando llevar por la histeria? Cada pista que seguía lo llevaba más a un laberinto oscuro. Con el tiempo, su sospecha sobre el misterioso hombre empezó a crecer. ¿Podría no ser más que un manipulador cuyas intenciones escondían otro propósito? Sin darse cuenta, Manuel se hallaba en una encrucijada llena de sombras. Cada día que pasaba, sentía que el aire se volvía más denso. Las dudas lo consumían y el dilema moral lo atormentaba. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar para proteger a su familia y su pueblo? Allí, en medio de los gritos y risas del mercado, su corazón latía con fuerza y en silencio se preguntaba, mirando a la colorida multitud: ¿qué tan bien conoce realmente a Laura? ¿Qué secretos se ocultaban tras su sonrisa, entre el bullicio de las frutas y el murmullo de la gente? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Mientras don Manuel seguía observando a la multitud, sintiendo un nudo en el estómago, su mirada se detuvo en un rostro familiar. Era Laura, su nuera, que llegaba al mercado con un aire despreocupado. Durante un instante sintió un alivio. Pero al fijar bien la vista, notó algo extraño en su comportamiento. Sus ojos no brillaban como de costumbre. Había una sombra en su expresión, como si llevase un peso que él no podía ver. En ese momento, un grito desgarrador cortó el bullicio del mercado. La gente se detuvo, mirándose entre sí, confusa. Don Manuel se volvió, buscando el origen del alarido. Y ahí, en medio de la multitud, vio a una mujer desmayada, rodeada de curiosos. La desesperación en su rostro hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. ¿Qué está pasando?, pensó. Mientras avanzaba entre la gente, su corazón latía con fuerza. Sabía que debía encontrar respuestas. Cuando se acercó la multitud, empezó a murmurar. «Es Mariana, la amiga de Laura», dijo un hombre con voz temblorosa. Esa frase resonó en su mente. Mariana, la mujer que siempre había estado cerca de su nuera, era también la persona de la que el extraño le había hablado. Algo no encajaba. De repente, se dio cuenta de que la expresión de Laura se había transformado. Su rostro estaba pálido y sus labios temblaban. «¡Laura!», gritó don Manuel, pero su voz se ahogó en el bullicio. La joven lo miró y por un instante pareció olvidar su pena, pero de inmediato la oscuridad en su mirada regresó. A medida que se abría paso entre la multitud, un nuevo pensamiento lo golpeó. ¿Y si Laura tenía algo que ver con esto? El misterioso hombre no había mentido, pero la verdad parecía más complicada de lo que había imaginado. Su corazón se llenó de miedo. La cercanía de la tragedia hizo que sus manos temblaran. A medida que los paramédicos se llevaban a Mariana, Laura se deslizó entre la multitud, alejándose. Sin pensarlo, don Manuel la siguió. «Laura, espérame», la llamó. Ella se dio vuelta y por un momento sus ojos se encontraron. Un destello de algo indescriptible cruzó entre ellos. Pero antes de que pudiera alcanzar la verdad, Laura desapareció en una callejuela oscura. El abuelo se detuvo, aturdido por la mezcla de emociones. Decidió seguirla, y al girar en la esquina la vio hablando con el extraño de antes, el que lo había advertido. Su corazón se detuvo. ¿Por qué estaban juntos? Las palabras que intercambiaban eran rápidas pero intensas, como si estuvieran compartiendo un secreto inconfesable. Don Manuel sintió el sudor frío en su frente. ¿Todo había sido un juego? ¿Acaso Laura estaba de acuerdo con él? Se acercó, pero el miedo lo paralizaba. Escuchaba fragmentos de frases. John de la familia no lo entendería. Cuando intentó ocultarse tras un carrito de verduras, dio un paso en falso y la cesta rodó, rompiendo el silencio. Ambos se giraron hacia él, con el asombro pintado en el rostro. «Don Manuel», exclamó Laura, pero la sorpresa en su voz sonaba como terror. El extraño lo miró con una sonrisa falsa que heló la sangre de don Manuel. «Ahora ya sabe demasiado», dijo el hombre, su tono desafiante y oscuro.
Don Manuel sintió cómo se le oprimía el pecho. ¿Qué habían hecho? ¿Qué secretos se ocultaban entre ellos? El miedo lo envolvió completamente. Apenas pudo articular palabra, mientras todo lo que creía conocer se desmoronaba. El rugido del mercado se desvaneció, quedando solo un pesado silencio, que prometía más misterio. Don Manuel sintió que su corazón se detenía. Allí, el extraño sonreía con una malicia inquietante, mientras Laura lo miraba con una mezcla de sorpresa y un terror oscuro. El tiempo parecía haberse congelado. El bullicio del mercado se desvaneció en un murmullo distante, reemplazado por el ruido sordo de su desasosiego interno. ¿Qué habían hecho ellos? ¿Qué secretos se ocultaban tras esa esquina sombría? Tú deberías estar en casa, Laura, gritó, logrando finalmente salir de su parálisis. El miedo había hecho un nudo en su pecho, pero la urgencia de proteger a su familia lo empujó hacia adelante. Cada paso lo acercaba a una verdad perturbadora. Laura se giró, su expresión cambiando de sorpresa a algo más profundo, más oscuro. No entiendo, don Manuel. Pero el extraño la interrumpió. Ella sabe más de lo que crees, viejo. La voz del hombre era firme, casi burlona. Manuel sintió que sus rodillas flaqueaban. ¿Qué sabías, nuera? ¿Qué escondía? Y entonces, en un instante aterrador, el cielo se oscureció. Un trueno retumbó, y una lluvia de gotas gruesas cayó del cielo, salpicando el suelo polvoriento del mercado. La multitud, asustada, comenzó a dispersarse. Las risas se convirtieron en gritos. Los vendedores gritaron para proteger sus productos. Todo se volvía un caos. «Laura, ven aquí», ordenó Manuel, tratando de mantener la calma. Sin embargo, ella se quedó quieta, sus ojos fijos en el extraño. El hombre se acercó a ella, como si fueran cómplices de algo terrible. «No puedes escapar, Laura. Es demasiado tarde», murmuró, y en su voz había un eco de advertencia que hizo que el corazón de Manuel se hundiera aún más. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, ahogando toda esperanza. Una de las vendedoras, doña Rosa, cayó al suelo, convulsionando. El terror se apoderó de todos. Manuel miró a Laura, y en sus ojos vio el reflejo de su propia desesperación. ¿Qué tenía que ver Mariana con esto? ¿Por qué esas palabras resonaban de forma tan inquietante? Antes de que pudiera procesar todo el caos, un cuerpo oscuro apareció detrás de Laura. Era un hombre, un amigo de ella, de rostro anguloso, que la tomó del brazo. «Vámonos, Laura. Es él». Momento. El extraño retrocedió. El miedo en su expresión era palpable. Manuel sintió que el mundo giraba. ¿De qué estaban huyendo? Todo sucedió de forma repentina. La multitud empujaba. El agua caía. Y Manuel, angustiado, intentó acercarse, pero sus piernas parecían de plomo. «¡Laura!», gritó nuevamente, pero fue en vano. Ella se perdió entre la multitud, y ese hombre, como un susurro, desaparecieron en la callejuela más oscura. El miedo se transformó en rabia. ¿Qué había hecho? Que se traicionara a sí misma. El extraño lo seguía mirando desde la distancia, como si disfrutara de su confusión. Manuel sintió que el aire le faltaba y su visión se nublaba, pero algo le decía que debía enfrentarlo. «¿Qué sabes sobre mi familia?», exigió, apretando los puños. Una sonrisa siniestra apareció en los labios del extraño. «Ella es parte de algo más grande.
Don Manuel, nunca la conociste realmente, pero yo sí, y no te conviene seguir buscando. Sus palabras cortaban como cuchillas. No es lo que parece. Laura es parte de algo oscuro. El corazón de Manuel latía con fuerza, pero en su interior había una chispa de determinación. No podía dejar que sus dudas lo devoraran. Miró hacia alrededor, los rostros aterrorizados de quienes había conocido toda su vida. Aquellos que habían compartido risas y fiestas, ahora miraban, murmuraban, se preguntaban sobre él, sobre Laura. ¿Era posible que ese tipo tuviera razón? ¿Laura era un peligro? La lluvia seguía cayendo, arrastrando todo lo que conocía. Y en medio de esa tormenta, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Conocía realmente a su nuera? ¿Qué secretos oscuros podían estar ocultándose detrás de una sonrisa? Con cada instante que pasaba, el caos aumentaba, y Manuel se encontraba en el centro de un misterio que lo consumía. La vida perfecta que había imaginado se desvanecía. ¿Y si todo era una trampa? ¿Y si la verdad estaba más allá de lo que podía imaginar? Su pecho se apretó de dolor. La tormenta arremetía, pero algo dentro de él despertaba. ¿Sería suficiente para encontrar a Laura antes de que fuera demasiado tarde? Don Manuel estaba atrapado en una tormenta de confusión y miedo. ¿Qué sabía Laura? Pensaba, mientras la imagen del extraño parado frente a él lo llenaba de inquietud. Intentó avanzar hacia él, pero el pulso acelerado de su corazón le impedía moverse. La lluvia caía con fuerza, pero la tormenta interna dentro de él lo abrumaba más. «¿Qué sabes sobre mi familia?», exigió, su voz temblorosa, a pesar de su determinación. El extraño sonrió, un gesto que no traía nada bueno. «Lo suficiente para saber que no deberías haber venido aquí hoy, don Manuel». Sus palabras eran como dagas, cortándole el aliento. Mientras el caos del mercado se extendía, Manuel sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La multitud gritaba, pero su mente estaba centrada en aquel hombre, en Laura, que se había esfumado entre la gente, en el desmayo repentino de Mariana. El pánico crecía. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Cuidado!», alguien exclamó, y de la nada un estruendo resonó. Manuel se volvió hacia la fuente del sonido y vio al amigo de Laura, que había hecho su aparición de repente. Era un hombre robusto, con un rostro anguloso y manchado de barro. En su mano sostenía algo que brilló brevemente bajo la lluvia. Antes de que Manuel pudiera asimilar lo que sucedía, el hombre lanzó una especie de objeto en el suelo. En un instante, una explosión de luz iluminó el lugar y una nube de humo negro cubrió todo en una niebla densa. La gente gritó, se arrojó al suelo, se empujaron unos a otros en su pánico. Don Manuel estaba atrapado en el caos. «¡Laura, no!», gritó, pero su voz se perdió entre el clamor. Cuando la niebla empezó a disiparse, el extraño había desaparecido, pero algo más terrorífico quedó. Había un silencio en el aire, uno que presagiaba algo oscuro. El caos del mercado había sido reemplazado por un susurro escalofriante. Manuel avanzó, buscando en la bruma a su nuera. Las sonrisas de los conocidos se habían transformado en rostros confundidos y asustados. El ambiente se había vuelto pesado, y el miedo era palpable. De repente vio a Laura de pie, con su mirada fija en un punto en el espacio.
Sus ojos eran vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. ¡Laura!, exclamó con desesperación, y ella volvió su mirada hacia él. Pero esa no era la misma mirada que conocía. Había algo profundo y escalofriante en ella, como si ocultara secretos inconfesables. Don Manuel murmuró, su voz apagada: «No puedo». Sin que él lo esperara, extendió la mano hacia el estruendo, como si una fuerza invisible tirara de ella hacia lo que había detrás del humo. El corazón de Manuel se rompió en 1000 pedazos cuando escuchó risas alarmantes. Eran risas de personas que él conocía, amigos, familiares, pero sus caras estaban llenas de terror y sufrimiento. De pronto, el aire se llenó de un grito colectivo. «¡Laura!», todos clamaban, pero ella se encontraba atrapada entre sombras, una sombra que parecía tener vida propia. Era oscuro, como un hechizo oscuro que la envolvía. Rápidamente Manuel se lanzó hacia ella, pero el suelo comenzó a temblar. Un grito desgarrador desgarró el silencio. El hombre que había sido amigo de Laura estaba siendo levantado por manos invisibles, arrastrado hacia atrás. «¿Qué está pasando?», pensó Manuel mientras veía la escena desmoronarse. ¿Laura era parte de todo esto? ¿Estaba su familia en peligro por ella? El denso humo empezó a disiparse, y entre la bruma el cuerpo de Mariana apareció. De repente, un destello iluminó su rostro, y Manuel se dio cuenta de algo horrendo. Ella no estaba sola. Junto a ella había una figura familiar, íntimamente conocida, pero que había llegado a ser, hasta ese momento, solo un eco de la infancia, la mujer que había sentido siempre como una madre. «Madre», comprendió Manuel paralizado. ¿Por qué estaba aquí? Su visión se nubló de nuevo. ¿Era posible que todo esto hubiera estado orquestado desde el principio? Su corazón se detuvo un instante, al darse cuenta de que no solo Laura, sino también Mariana, estaban conectadas a un secreto antiguo, uno que había permanecido oculto. Y en ese momento supo que para proteger a su familia tendría que desenredar una verdad aterradora, que otros secretos estaban esperando a ser revelados. Justo cuando pensaba que ya no podría soportar más, la sonrisa del extraño apareció de nuevo en su mente. «No sabes lo que has comenzado, don Manuel», pareció susurrar en su cabeza. La lluvia seguía cayendo, y con cada gota el nudo en su estómago crecía. Tal vez no había vuelta atrás. Don Manuel estaba atrapado en una tormenta de confusión y miedo. ¿Qué sabía Laura?, pensaba, mientras la imagen del extraño parado frente a él lo llenaba de inquietud. Intentó avanzar hacia él, pero su pulso acelerado le impedía moverse. La lluvia caía con fuerza, pero la tormenta interna dentro de él lo abrumaba más. «¿Qué sabes sobre mi familia?», exigió, su voz temblorosa a pesar de su determinación. El extraño sonrió, un gesto que no traía nada bueno. «Lo suficiente para saber que no deberías haber venido aquí hoy, don Manuel». Sus palabras eran como dagas, cortándole el aliento. Mientras el caos del mercado se extendía, Manuel sentía que el mundo a su alrededor se desmoronaba. La multitud gritaba, pero su mente estaba centrada en aquel hombre, en Laura que se había esfumado entre la gente, en el desmayo repentino de Mariana. El pánico crecía. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. «¡Cuidado!», alguien exclamó, y de la nada un estruendo resonó. Manuel se volvió hacia la fuente del sonido y vio al amigo de Laura,
que había hecho su aparición de repente. Era un hombre robusto con un rostro anguloso, que la tomó de la mano y la forzó a seguirlo. «¡Vámonos, Laura! ¡Es el momento!». La conexión de ellos era inconfundible. ¿Qué estaba pasando? Manuel sintió una punzada en el estómago. La violencia de sus sentimientos lo hizo perder el equilibrio. Pero no había tiempo. Laura lo miró, y en sus ojos vio una desesperación que le desgarró el corazón. En ese momento, una explosión de luz iluminó el lugar. Las primeras gotas de lluvia se tornaron en un torrente. Pero eso no era lo único que caía. Un objeto oscuro, similar a una piedra, se estrelló contra el suelo cerca de ellos, y en un instante forma una nube de polvo y humo. El pánico se desató y la humanidad se volvió una masa en movimiento. «¡Manuel!», la voz de Laura resonó entre el bullicio. «¡No sigas, por favor!». Pero era demasiado tarde. El caos era abrumador. Las sombras se alzaban y la figura del amigo de Laura también se perdía en la niebla. Manuel dio un paso hacia adelante, pero su cuerpo se encontró con una resistencia. Algo lo empujaba hacia atrás. Emergió del pánico un murmullo de voces, entre las cuales una resonó más fuerte. «No es lo que crees, don Manuel». Era Mariana, haciendo su camino hacia él, su cara bañada en lágrimas y sudor. «Mariana, ¿qué pasa?», preguntó, intentando mantenerse firme en medio de la tempestad. La joven, atrapada entre el miedo y la urgencia, respiró hondo. «Laura, alguna cosita. No todo es». Su mundo se rendía a la confusión. «Ella es parte de una secta. Lo supe porque yo misma fui parte de eso». «Tú lejos para pensar». Manuel se sintió caer. Mariana prosiguió, temblorosa. «La gente desaparece. Se convierte en un sacrificio. Ella quería salir, pero quedó atrapada». El horror lo invadió. Las risas, los momentos familiares. Cada instante que pensó conocerla se desmoronó. La expresión de Mariana se tornó oscura. Hubo una revelación desgarradora de los secretos que habían estado ocultos. «No es solo Laura, hay otros. Gente en el pueblo ha estado involucrada». «¿Qué otros?», balbuceó, sintiéndose cada vez más arrastrado por una corriente oscura. Justo cuando comenzaba a comprender, un trueno llevó todo a un nuevo nivel. Entre el caos surgió una risa llena de eco. «Precisamente lo que quería que supieras, Manuel», resonó la voz del extraño, ahora más cerca. Los ojos de Manuel se encontraron con los suyos. De repente, el extraño reveló una cinta oscura en su mano. «Sin ella, nunca lo sabrías». La risa se tornó en un grimace. «Lo que ella quiere es más grande de lo que imaginas», dijo el extraño, haciendo un giro hacia la multitud con una intensidad provocativa. El aire se volvió pesado. Mientras la lluvia caía, las sombras parecieron acercarse. Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y con cada instante un secreto aterrador se definía. ¿Qué tan lejos había llegado la locura? ¿Qué poderes estaban en juego? Justo en ese momento, la figura de Laura apareció, de nuevo entre la bruma. Sus ojos eran dos abismos vacíos, iluminados por algo más. El pánico se dibujó en el rostro de Manuel, al distinguir la expresión, que ahora era pura determinación. «Manuel, es hora de que descubras la verdad». Todo su mundo se desmoronaba, y él estaba a punto de conocer la cruda realidad. ¿Qué más estaba ocultando Laura? ¿Cuánto dolor debía soportar para descubrirlo?
Mientras el caos crecía y las sombras se cerraban, una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Era verdad todo lo que había creído saber sobre su familia, o estaba a punto de perderlo todo? Don Manuel se quedó mirando a Laura, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «Es hora de que descubras la verdad», repitió ella, y había algo en su voz que lo inquietaba. Era como si en sus palabras hubiera un eco oscuro que lo seguía como una sombra. ¿Qué le estaba ocultando su nuera? ¿Por qué ahora, en medio de este caos, sonaba como si estuviese a punto de confesar un secreto fatal? Manuel apenas podía escuchar el estruendo de la lluvia sobre el suelo, el murmullo de la multitud que discutía en medio del miedo y la confusión. Solo podía concentrarse en esos ojos que miraban profundamente a los suyos, buscando algo que él no podía comprender. «Laura, ¿qué es lo que está pasando?», preguntó, casi suplicando. Pero antes de que ella pudiera responder, el extraño rió. «De nuevo. La verdad, don Manuel, es lo que ha estado al alcance de tu mano, pero nunca lo has visto». Su voz era áspera, la risa burlona resonaba en el aire denso de temor. «¿Qué quieres decir con eso?», retó Manuel, sintiendo que la ira comenzaba a brotar. «¿Qué más sabes de mi familia?». Laura, con expresión grave, dio un paso hacia adelante. «Don Manuel, hay cosas que nunca imaginaste. Mi madre», empezó a decir con voz temblorosa. Pero antes de que terminara, la bruma oscura a su alrededor se volvió más gruesa, como si algún poder oculto estuviese tomando forma. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. Parecía provenir de un rincón del mercado. Manuel volvió la vista rápidamente y vio a un hombre caer, su rostro retorcido en agonía, como si una fuerza invisible lo estuviera aplastando. «¡No!», gritó Manuel, corriendo hacia allá. Pero de repente, un remolino de viento sopló, empujándolo hacia atrás. «¡Detente! Es un juego peligroso», le gritó Laura. Pero su voz se ahogó en el griterío. El caos se apoderó del ambiente. Las risas se transformaron en llantos. Manuel se sentía perdido, atrapado entre lo desconocido y la necesidad de proteger a su familia. Mientras intentaba procesar lo que sucedía, el extraño se acercó más, un brillo de locura en sus ojos. «Todo es parte de un plan, don Manuel. El sacrificio debe ser encontrado». Laura sabía que esto pasaría. La palabra sacrificio resonó en su mente como un eco aterrador. Era una revelación que lo sacudió. ¿Qué significaba eso? La oscuridad se cerraba sobre él cuando algo hizo clic. Recordó las extrañas reuniones a las que Laura asistía. «¿Te involucraste con algo más, Laura?», preguntó, su voz temblando entre la incredulidad y la traición. En ese instante, los rostros de las personas alrededor parecieron aturdidos, atónitos ante el horror de la situación. La escena se volvió un mar de confusión. Gritos y miedo. En medio de todo esto, un pequeño grupo de personas comenzó a arrodillarse a un lado. Susurros se elevaron como un canto ritual. «No, no, no, ¿qué está pasando?», murmuró Manuel, sintiendo como el mundo se le escapaba. De repente, Laura gritó: «¡Ahí viene!», y palideció. Él siguió su mirada y vio a Mariana, de pie en la esquina, sosteniendo algo que brillaba. «¿Qué es eso, Mariana?», preguntó Manuel,
sintiendo un nudo en el estómago. De pronto, Mariana lanzó el objeto al suelo. Un destello blanco iluminó todo el mercado, y durante un segundo, el tiempo pareció detenerse. En la explosión de luz, ocurrieron varias cosas a la vez. Manuel vio a Laura ser arrastrada hacia atrás. La multitud se dispersó en pánico. Y ese fulgor reveló una sombra oscura tomando forma detrás de ella. Era un rostro familiar. Su madre. Pero no era la madre que él recordaba. El reflejo revelaba una versión distorsionada, como si hubiera estado atrapada en el tiempo, con un brillo maligno. En sus ojos. No, madre, se preguntó en voz alta mientras el horror se apoderaba de él. ¿Era posible que ella hubiese estado detrás de todo? En medio del caos y las sombras, Manuel sintió que su mundo se desmoronaba, y una pregunta quedó en el aire. ¿Quién era realmente Laura y qué secretos oscuros había heredado de su familia? La niebla se espesó, dejando a todos con una certidumbre aterradora. El verdadero horror apenas comenzaba. Don Manuel se quedó paralizado, sus ojos fijos en Laura, mientras su rostro se transformaba en la imagen de un terror absoluto. El brillo en sus ojos había desaparecido, dejando solo un vacío helado. La sombra que se cernía sobre ellos amenazaba con tragarse todo lo que conocía. ¿Qué está pasando, Laura?, le preguntó. Su voz temblaba, llena de miedo. La multitud a su alrededor empezó a murmurar, llenos de confusión y pánico. La lluvia caía cada vez más fuerte, y el aire se sentía cargado con un tipo de energía oscura e inquietante. Laura dio un paso hacia atrás. No puedo explicarlo todo ahora, murmuró con la voz quebrada. Entonces la figura de Mariana apareció. Su rostro pálido, iluminado por el destello que aún brillaba en el aire. «Pero hay algo que necesitas saber, don Manuel», gritó, mientras el dolor se reflejaba en sus ojos. Manuel giró rápidamente hacia Mariana, buscando respuestas en su mirada desesperada. «¿Qué sabes tú?». Pero en ese momento, la tensión llegó a su clímax. Un grito desgarrador atravesó el aire, y todos se volvieron hacia el origen del sonido. Era el amigo de Laura, su rostro contraído en un terror absoluto. «Laura, no, no hagas esto», él gritó, cubriendo su rostro con las manos. Pero era demasiado tarde. En un giro inesperado, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. La multitud estalló en gritos. Las personas comenzaron a empujarse entre sí, tratando de salir del lugar. Todo sucedió tan rápido que Manuel no pudo procesarlo. Fue como si el tiempo se hubiese detenido, y luego, rapidísimo, todo se desmoronó. Como un dominó cayeron los cuerpos. La gente tropezó entre la locura. Exclamaciones y llantos resonaban en el aire, sumergiéndolos en un caos absoluto. «¿Qué significa esto, Laura?», exigió con voz baja pero firme, tratando de mantenerse erguido en medio de la tempestad. Fue entonces cuando el extraño se acercó de nuevo. Su sonrisa se expandió. «Lo temía. El sacrificio se necesita», dijo en un tono burlón. Su mirada iluminó una idea siniestra. «¿Sacrificio?». La palabra lo atravesó como un cuchillo. Manuel sintió el terror aferrar su pecho. No puede ser. Entender. Pero en ese momento fue como si una ola de energía atravesara la multitud. Todos sintieron una vibración, un zumbido que hacía retumbar sus corazones. El aire se volvió electrificado.
La lluvia parecía bailar en una especie de danza macabra, llena de símbolos antiguos que nadie podía descifrar. Y luego, todo se iluminó de repente. Un destello radiante se emergió de la sombra que la figura familiar dejó. Era un libro, antiguo con páginas desgastadas. «El texto sagrado», exclamó Laura con horror, dándose cuenta de que había estado expuesto ante todos. Manuel sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba al objeto. «¿Qué es esto, Laura?», preguntó, señalando el libro con un dedo tembloroso. El extraño se acercó con una risa. «Fría, es el corazón de todo, don Manuel, el origen de la oscuridad que tu familia ha llevado durante generaciones». Mientras esas palabras escapaban de sus labios, los ojos intermitentes de sus vecinos se miraban entre ellos, como si intentaran descubrir una conexión oculta. Todo estalló en una revelación. La ruinosa risa de Laura se mezcló con el horror colectivo. «No puede ser», gritó Mariana, descubriendo su secreto. «Tú eres la elegida». La confesión dejó caer el silencio en la atmósfera. Manuel sintió su corazón detenerse en un espasmo. «¿Qué has hecho?», repitió una y otra vez. El aire se volvió como plomo en sus pulmones. Todo fue un juego. Todo el amor, la bondad, el cariño que había creído ver en Laura, ¿había sido una ilusión o era parte de un plan que no conocía? El estruendo de la lluvia siguió. La multitud se aglomeraba en silencio, esperando la siguiente jugada de un destino cruel. Cuanto más se acercaba a Laura, más se alejaban sus recuerdos de felicidad familiar. «¿Qué pasó aquí? ¿Realmente?», preguntó, su voz quebrándose, mientras se hundía en la escuchando el murmullante eco de su propia desilusión. Quedaban más preguntas que respuestas, y con cada segundo la verdad se volvía más oscura. ¿Podía volver atrás? ¿Quién era realmente Laura? ¿Y cuál era su papel en este desastre? Mientras todo se volvía un eco de sombras y secretos oscuros, una última pregunta resonó en su mente, mientras la necesidad de respuestas lo abrumaba. ¿Podría encontrar a su familia en medio de esta profunda oscuridad? La tormenta seguía, y con ella el misterio apenas comenzaba. Don Manuel se quedó paralizado, sus ojos fijos en Laura, mientras su rostro se transformaba en la imagen de un terror absoluto. El brillo en sus ojos había desaparecido, dejando solo un vacío helado. La sombra que se cernía sobre ellos amenazaba con tragarse todo lo que conocía. «¿Qué está pasando, Laura?», le preguntó, su voz temblando. La multitud a su alrededor empezó a murmurar, llenos de confusión y pánico. La lluvia caía cada vez más fuerte, y el aire se sentía cargado con un tipo de energía oscura e inquietante. Laura dio un paso hacia atrás. «No puedo explicarlo todo ahora», murmuró con la voz quebrada. Fue entonces cuando la figura de Mariana apareció. Su rostro pálido, iluminado por el destello que aún brillaba en el aire. «Pero hay algo que necesitas saber, don Manuel», gritó, mientras el dolor se reflejaba en sus ojos. Manuel giró rápidamente hacia Mariana, buscando respuestas en su mirada desesperada. «¿Qué sabes tú?». Pero en ese momento, la tensión llegó a su clímax. Un grito desgarrador atravesó el aire, y todos se volvieron hacia el origen del sonido. Era el amigo de Laura, su rostro contraído en un terror absoluto. «Laura, no hagas esto», él gritó, cubriendo su rostro con las manos. Pero era demasiado tarde. En un giro inesperado, se desvaneció en el aire como si nunca hubiera estado allí. La multitud estalló en gritos. Las personas comenzaron a empujarse entre sí,
tratando de salir del lugar. Todo sucedió tan rápido que Manuel no pudo procesarlo. Fue como si el tiempo se hubiese detenido, y luego rapidísimo todo se desmoronó. Como un dominó cayeron los cuerpos. La gente tropezó entre la locura. Exclamaciones y llantos resonaban en el aire, sumergiéndolos en un caos absoluto. ¿Qué significa esto, Laura?, exigió con voz baja pero firme, tratando de mantenerse erguido en medio de la tempestad. Fue entonces cuando el extraño se acercó de nuevo. Su sonrisa se expandió. Lo temía. El sacrificio se necesita, dijo en un tono burlón. Su mirada iluminó una idea siniestra. ¿Sacrificio? La palabra lo atravesó como un cuchillo. Manuel sintió el terror aferrar su pecho. No, no puede ser. Una idea espantosa comenzó a cobrar vida en su mente. ¿Qué has hecho, Laura? La joven miró hacia el suelo, como si el peso de sus decisiones la aplastara. No soy quien crees, don Manuel. Nunca lo fui. Su voz se quebró. Mi madre me llevó a esto. Tienes que entender. Pero en ese momento fue como si una ola de energía atravesara la multitud. Todos sintieron una vibración, un zumbido que hacía retumbar sus corazones. El aire se volvió electrificado. La lluvia parecía bailar en una especie de danza macabra, llena de símbolos antiguos que nadie podía descifrar. Y luego, todo se iluminó de repente. Un destello radiante emergió de la sombra que la figura familiar dejó. Era un libro antiguo, con páginas desgastadas. El texto sagrado, exclamó Laura con horror, dándose cuenta de que había estado expuesto ante todos. Manuel sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba al objeto. ¿Qué es esto, Laura?, preguntó, señalando el libro con un dedo tembloroso. El extraño se acercó con una risa fría. Es el corazón de todo, don Manuel. El origen de la oscuridad que tu familia ha llevado durante generaciones. Mientras esas palabras se escapaban de sus labios, los ojos intermitentes de sus vecinos se miraban entre ellos, como si intentaran descubrir una conexión oculta. De repente, una figura emergió de entre la multitud, un hombre de aspecto demoníaco con una túnica negra. Manuel lo reconoció. Era un viejo conocido de su familia, alguien que había estado ausente por años. Padre, murmuró. El terror ahora lo aprisionaba. Su padre había estado muerto, pero ese hombre no tenía dudas. Era él. La tradición continúa, gritó el hombre con una risa escalofriante. Todo el mundo había caído en un silencio profundo, y Manuel sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Lo ves, hijo?, continuó. Todo esto es parte del destino. Laura es la elegida para llevar a cabo el ritual, y Mariana es solo una pieza en este juego. Don Manuel sintió que su corazón se detenía. No puede ser verdad. Su voz salió como un grito de desesperación. ¿Qué más le habían ocultado? Regresó su mirada a Laura, buscando en sus ojos alguna respuesta, alguna señal de que todo era un error. La lluvia seguía cayendo a su alrededor, pero ya no importaba. El caos había dejado de ser ruido. Ahora había un silencio absoluto. Él tenía que decidir rápido. ¿Debería aceptar lo que había perdido y luchar por su familia? ¿O correr y proteger a Laura de este oscuro destino? Mientras todos miraban expectantes, la tensión aumentaba. El destino de su familia pendía de un hilo. Manuel se encontró una vez más atrapado entre la luz y la oscuridad, entre lo que conocía y lo desconocido. Y una sola pregunta quedó flotando en el aire. ¿Estaba dispuesto a sacrificarlo todo en nombre de la verdad?
aunque eso significara perder a quienes más amaba. La tormenta apenas comenzaba. Don Manuel sintió que el aire se le escapaba. La revelación de su padre emergiendo de la oscuridad lo dejó paralizado. «¡Padre!», susurró, aturdido. La figura ante él sonreía con una malicia oculta en su mirada. Era un rostro que había amado, pero que ahora parecía un fantasma de todo lo que temía. Laura se volvió hacia él, sus ojos suplicantes. «Don Manuel, esto no es lo que piensas. Tu padre ha manipulado todo esto». Su voz temblaba, y Manuel sintió una punzada de traición. ¿Manipular? ¿Sacrificio? ¿Todo esto era un plan? Fue entonces cuando un grito desgarrador atravesó el bullicio del mercado. Era Mariana, que se había desmayado. El cuerpo de Laura se tensó al ver a su amiga caer. «¡Mariana!», gritaron al unísono. Manuel corrió hacia ella, el corazón latiéndole con fuerza. Mientras la multitud se aglomeraba, Manuel se agachó frente a Mariana, tomando su mano fría. «¿Qué le pasó?», preguntó, su voz un hilo de desesperación. La gente murmuraba, los rostros llenos de miedo. A su lado, Laura se acercó nerviosa, pero su mirada estaba fija en el lejano rostro de su padre. De repente, un grito más fuerte rompió la tensión en el aire. Era un sonido horrible, como un rasguño de garras sobre metal. Manuel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué es eso?», preguntó, sintiéndose más atrapado que nunca. Todos miraron hacia la fuente del ruido. Algo oscuro emergía entre las sombras del mercado. El padre de Manuel sonrió. Un gesto malévolo. «Esto es solo el comienzo, hijo. La verdadera naturaleza de Laura necesita ser revelada». Con un movimiento de su mano, hizo un gesto hacia la criatura que avanzaba, y el ambiente se volvió aún más tenso. La multitud retrocedió, horrorizada. Laura gritó: «¡No! ¡Esto no puede pasar!». Pero la sombra se acercaba, sombras alargadas y grotescas que parecían absorber la luz. Manuel sintió un escalofrío recorrer su columna. «¿Qué has hecho, Laura?», la confrontó. «No soy como tú creías», le respondió, despreciando su dolor. «Todo esto es parte de un propósito mayor». Sus palabras resonaban en su mente, llenas de confirmación y desesperación. Mariana, aún consciente, comenzó a levantarse, su rostro marcado por el miedo y el reconocimiento. «Es el ritual», murmuró, y a alguien le pareció que había recordado algo crucial. El sacrificio involucra a la madre de Laura. Manuel la miró con horror. ¿Su madre? ¿Pero dónde estaba? En medio del caos, sintió un impulso, un deseo de que todo fuera diferente. ¿Qué tal si todo esto era un engaño? «Basta. No voy a dejar que esto arruine nuestras vidas», exclamó. Fue entonces cuando la sombra alcanzó su máxima forma, revelando un rostro humano, pero distorsionado. Era un ser demoníaco, con rasgos de su madre, un reflejo horrible de todo lo que había amado. La multitud quedó paralizada, el miedo transformándose en una energía palpable, como un eco aterrador que resonaba en sus corazones. Y en ese instante, Manuel comprendió que no solo se trataba de elegir entre el bien y el mal, sino de decidir si podía enfrentar su oscuro legado familiar. «Todo ha sido una trampa», gritó, lleno de emoción. ¿Cómo podría enfrentarlo? ¿Cómo salvar a Laura, a Mariana y a su familia? Mientras luchaba con sus pensamientos, la criatura sonrió. «Piénsalo bien, don Manuel. La elección que hagas
cambiará a todos nosotros, para siempre. Una tensión profunda colgaba en el aire, y la multitud murmuró, un coro de dudas y miedos. Antes de que pudiera procesar más, un destello de luz iluminó el mercado, y todo se volvió blanco. El ruido se desvaneció, y una sensación de vacío lo rodeó, como si la realidad estuviera a punto de romperse. Y en ese momento, Manuel tuvo una visión. Vio a Laura sonriendo, pero no con la sonrisa que conocía. Era una sonrisa llena de promesas y secretos. La verdad está más allá de lo que podemos ver, le susurró. Y cuando todo se oscureció otra vez, no sabía si había perdido a su familia o si estaba a punto de encontrar el verdadero camino hacia la redención. ¿Qué haría ahora? La luz blanca se desvaneció lentamente, devolviendo al mercado a su penumbra característica, entre gritos y susurros aterrados. Don Manuel miró el libro antiguo que reposaba en el suelo. Sus páginas desgastadas parecían palpitar con la vibrante energía de secretos inconfesables. «¡No puede ser!», exclamó, mientras se acercaba, sintiendo su pulso hipertenso retumbar en su cabeza. El rostro de Laura estaba demacrado. Sus ojos, tan llenos de luz antes, ahora reflejaban una sombra oscura. «Don Manuel, debes escuchar», comenzó, temblando, pero la voz de su padre la interrumpió, goteando con sorna. «Tienes que aceptar tu destino, Laura. No hay escapatoria para ti, ni para él». Sintió el aire helándose a su alrededor, como si lo rodeara una atmósfera cargada de traición. Miró a Mariana aún arrodillada. Su rostro se tornaba pálido. La confusión había ensombrecido su mirada. «¿Qué hacemos?», gritó ella, su voz quebrándose entre el horror y la incredulidad. Hubo un instante de silencio tenso, de esos que cortan el aliento. Un eco profundo resonó entre los murmullos de la multitud. En ese momento, Manuel sintió un nudo apretado en su pecho, como un lazo que se ajustaba y amenazaba con desbordar todas sus emociones reprimidas. «El ritual debe cumplirse», insistió el padre de Manuel, gesticulando hacia el extraño, que continuaba observándolos, disfrutando del espectáculo. «Sin él, toda nuestra esencia se perderá». Las palabras resonaron como un trueno, haciendo retumbar las paredes de la realidad. «No dejaré que esto pase», proclamó Manuel, su voz firme en medio del pánico. «No seré parte de este oscuro legado». En ese instante, el libro antiguo brilló con una luz peculiar, como si la historia misma le estuviera llamando. Laura, atrapada entre su madre y la sombra de su padre, dio un paso al frente. «Tienes que luchar por lo correcto, don Manuel. El poder que buscamos no es así». La sinceridad de sus palabras rompió algo dentro de él. Era la niña dulce que había conocido, intentando emerger ante una tormenta caótica. Aprovechando la conmoción, Manuel se abalanzó hacia el libro. Los gritos y el caos se desdibujaron, y al tocarlo, sintió como una ola de energía lo envolvía. Fue como tocar un rayo de sol en medio de la oscuridad. Las visiones comenzaron a fluir, imágenes de sacrificios realizados, de historias pasadas y destinos entrelazados. En medio de la iluminación, el extraño se retorció, como si el poder del libro lo agobiara. «¡No puedes hacer eso!», gritó, intentando aferrarse a la sombra. Pero Manuel se sintió elevado, como si un nuevo destino lo guiara. «¡Laura! ¡Mariana!», llamó, y sus voces resonaron en el aire. «¡Vamos a romper este ciclo!». Con un movimiento decidido, agitó el libro hacia la multitud. La energía vibrante estalló en una explosión de luz.
Al instante, el caos se convirtió en calma. Los murmullos se apagaron y la habitación se llenó de una brillante claridad. Laura y Mariana, al unísono, se aferraron a su lado. La sombra se disolvió, mientras el padre de Manuel se desvanecía en la noche, como una sombra arañando la luz que estaba a punto de desaparecer. Nunca más resonó la voz de Manuel, firme y decidida, y en medio de ese nuevo amanecer, vio una nueva realidad empezar a formarse. La luz disipó el oscuro legado, revelando nuevas posibilidades y esperanzas. La familia, aunque con cicatrices visibles, había elegido la verdad por encima de las mentiras. Se miraron. Lágrimas de alivio corrieron por sus mejillas, pero una nueva promesa florecía en sus corazones. «Haremos que esto importe», exclamó Laura, su voz inflamada de determinación, y lo prometió no solo para ella, sino para la esencia de todos los que estaban con ellos. Las sombras de la noche se disiparon, dejando atrás lo que había sido. Manuel, Laura y Mariana se tomaron de las manos, sintiendo el vínculo reafirmado por la esperanza y el amor, mientras el mercado a su alrededor empezaba a recobrar su vida. Una nueva historia comenzaba, y con ella un nuevo capítulo de paz. Pero antes de que se despidan, hay algo urgente que debéis hacer. Tienes que suscribirte ahora mismo a este canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Deja ese poderoso like que alimenta el algoritmo y ayuda a que estas historias lleguen a más personas. Y me encantaría saber tu opinión. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y tus teorías sobre el final. Comparte este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.